Historia de una maestra, Josefina Aldecoa. La autora, Josefina Aldecoa, nació en La Robla, León, en 1926, en una familia profundamente vinculada a la educación. Su madre, su abuela y varias tías eran maestras, muchas de ellas formadas en los ideales de la institución libre de enseñanza, lo que convirtió su infancia en un entorno de libertad intelectual, lectura, música y diálogo. Este ambiente familiar influyó decisivamente en su vocación literaria y pedagógica. Institución libre de enseñanza, basada en valores de libertad, creatividad, humanismo y simboliza la continuidad del legado pedagógico de la familia Aldecoa. Fundó el Colegio de Estilo en 1959, un centro pionero inspirado en los principios renovadores de la institución libre de enseñanza. Tuvo una hija, Susana Aldecoa, que continuó la tradición familiar vinculándose al Colegio Estilo, fundado por su madre. Estudió en Filosofía y Letras, en la Universidad de Madrid, que más tarde pasaría a llamarse Universidad Complutense de Madrid, durante la Guerra Civil Española. Josefina tenía 10 años y la violencia y represión la acompañaron en ese periodo, marcando profundamente su infancia y su percepción en la educación y la sociedad, experiencias que luego reflejarían su obra literaria. Formó parte de la generación de los 50, donde conoció al escritor Ignacio Aldecoa, su esposo. Después de su fallecimiento, ella adoptó su apellido, Aldecoa. Formó parte de la primera generación literaria de la posguerra, junto a Martín Gaite, Sánchez Ferlosio y Martín Santos. La editorial a la que hemos recurrido es la de Bolsillo. Por otra parte, el año de la primera publicación de la obra es en 1990, con la editorial de Anagrama. La lengua original en la que se escribió el libro fue el español. Historia de una maestra pertenece a la trilogía seguidamente de Mujeres de Negro y Fuerza del Destino. La primera de todas, como hemos dicho, Historia de una maestra, publicada en 1990, recupera la memoria de las maestras de la Segunda República. La segunda, Mujeres de Negro, publicada en 1994, hace homenaje a las mujeres que soportaron el silencio y la pérdida tras la Guerra Civil. Y la tercera, La Fuerza del Destino, publicada en 1997, mostrando la influencia del pasado y la lucha por mantener los valores republicanos de la posguerra. Una de las novelas más destacadas fue Hermanas, que muestra la relación entre mujeres de distintas generaciones. Además, publicó un libro infantil llamado Pinco y su perro, en 1998, centrado en la amistad, el respeto y la relación con los animales. Y una de las antologías de relato más importante fue Los niños de la guerra, en 1983, que muestra la experiencia de los niños durante la Guerra Civil Española. Historia de una maestra de Josefina Aldecoa narra la trayectoria vital y profesional de la Gabriela López Pardo, una maestra que inicia su labor docente en 1923 y cuya vida queda profundamente marcada por los cambios sociales, educativos y políticos de la España del primer tercio del siglo XX. La novela, de carácter autobiográfico y testimonial, relata desde la experiencia individual de los ideales pedagógicos de la Segunda República y el impacto de la guerra civil en la vida cotidiana y en la educación. En la primera parte, Gabriela, con 19 años y recién titulada, comienza a trabajar en varias escuelas rurales de Castilla. Sus primeras vivencias como docente revelan la dureza del mundo rural, analfabetismo, pobreza, desigualdad, enfermedades y la falta de recursos materiales, con un método pedagógico renovador, basado en la escritura y en la lectura funcional, logra avances significativos. Su convivencia con personajes como Wenceslao, maestro republicano y progresista, o el joven Genaro, muestra los vínculos personales que le ayudan a comprender la realidad social del campo. Tras quedarse enferma, abandona la escuela y decide emigrar a Guinea Ecuatorial, donde continúa su labor educativa en un contexto colonial marcado por la desigualdad racial, el trabajo forzoso y presencia religiosa. En la segunda parte, ya en la península, Gabriela retoma su vida y se casa con Ezequiel, también maestro. Ambos viven de cerca la proclamación de la Segunda República, cuyo proyecto educativo entusiasma a los docentes. Escuelas laicas, formación para adultos, bibliotecas ambulantes y cultura accesible. Su hija Juana nace el mismo día de la proclamación republicana, símbolo del futuro que esperan construir. En este periodo, la novela refleja las tensiones entre el ideal republicano y el tradicionalismo, especialmente en las zonas rurales. El enfrentamiento entre sectores progresistas y conservadores se vuelve cada vez más visible, anticipando el conflicto que se aproxima. En la tercera parte, la familia se instala en Los Valles, una zona minera profundamente politizada. Allí, Gabriela y Ezequiel viven de cerca la radicalización política, las disputas entre derecha e izquierda y el deterioro de la convivencia. Los mineros protagonizan protestas y huelgas, la educación vuelve a ser un terreno de disputa y la violencia comienza a aparecer, explosiones, detenciones y muerte.
La derrota de la insurrección obrera implica que Ezequiel entre en la cárcel y un retroceso en los logros educativos. La tragedia culmina con la muerte de su marido y Germán, un buen amigo de la familia y alcalde del pueblo, coincidiendo con el inicio de la Guerra Civil, que la novela no narra directamente pero sí anticipa. La imagen final de Franco en el periódico conecta el inicio y el fin del relato, anticipando la entrada en el periodo dictatorial. La novela muestra cómo el sueño pedagógico de Gabriela, la educación, cultura e igualdad, se ve frustrado por la violencia política y la emergencia de la dictadura franquista. Su vida resume la historia de miles de maestros republicanos, idealistas, comprometidos y finalmente derrotados por las circunstancias. La obra es, por tanto, un testimonio sobre la enseñanza, la mujer, la república y las consecuencias humanas del conflicto que llevó a la guerra civil. Respecto a los personajes principales, en primer lugar, Gabriela López Pardo, la protagonista y narradora, es una maestra idealista, comprometida con la educación y la igualdad. En segundo lugar, Ezequiel también es maestro, esposo de Gabriela, que comparte su vocación educativa y compromiso social. Juana, hija de Gabriela y Ezequiel, es el símbolo del futuro y de los ideales republicanos. Por otra parte, Wenceslao es el maestro progresista que influye en la formación de Gabriela. Regina es una amiga cercana de Gabriela que le ofrece apoyo emocional y comparte sus ideales de libertad y progreso, siendo un vínculo importante en su vida personal y profesional. Por último, Germán es el amigo de la familia y alcalde del pueblo, y representa la implicación cívica y política. La acción transcurre en varios lugares: Asturias, Oviedo concretamente, Cantabria, Santander y Bilbao, Castilla y León, Ávila, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, en la Comunidad de Madrid y, por último, en Guinea Ecuatorial, en la escuela rural. Los temas principales de la obra son la educación y pedagogía, la importancia de la enseñanza, la innovación educativa y la educación como motor de cambio social, la Segunda República, idealismo republicano frente al tradicionalismo y la resistencia conservadora, el conflicto social y político, la radicalización, las huelgas, la violencia y la polarización entre derecha e izquierda, el género y la mujer, la experiencia femenina en la profesión docente y en la sociedad de la época, el impacto de la guerra civil, pérdida de ideales, frustración de proyectos educativos y consecuencias humanas de la violencia política. Y por último, el colonialismo. Experiencia de Gabriela en Guinea Ecuatorial, evidenciando desigualdades raciales y sociales. La obra recibió el Premio Castilla y León de las Letras en el año 2003. Además, fue adaptada por Paula Llorens a la dirección de Gemma Miralles en el Cactus Teatre en 2020. También fue adaptado en el Teatro Thalia de Valencia en 2020. Finalmente, habrá una adaptación por Aurora Parrilla a dirección de Raquel Alarcón en el Centro Dramático Nacional en enero de 2026. Mis esfuerzos por enseñarles ciencias o geografía o historia chocaban con una incomprensión que iba más allá del idioma. Eran despiertos pero no podían comprender la prehistoria. ¿Acaso no vivían en ella? ¿Hasta qué punto les añadiría felicidad el descubrimiento de los avances técnicos que invadían el mundo civilizado? Rachas de pesimismo me embargaban. Yo trataba de armonizar ambos caminos, el que les llevaría al conocimiento de los hallazgos culturales del hombre y aquel otro que les ayudaría a conocerse mejor como pueblo y les prepararía para trabajar por su país. En este fragmento, la protagonista describe la situación general de Guinea Ecuatorial y sus escuelas. Comenta cómo el país está atrasado social y económicamente y en cómo ella quería influir en la búsqueda de una sociedad mejor, con una educación más avanzada y adecuada. A continuación, os dejamos con la bibliografía que nos ha ayudado a profundizar con el trabajo.